Y ya, Démosle, démosle. entonces, eh, ya, tengo una expresión que me relaciona la corriente en la base y la resistencia que me pedían calcular para que el LED encendiera. Eh, yo asumo que estoy trabajando en zona lineal, por lo tanto considero que existe la relación lineal entre la corriente base y la del colector. Puedo reemplazar la corriente en la base por la del colector, agrego el factor de proporcionalidad al reemplazar Ujú. y acá preferí despejar de lleno cuánto me daba la corriente en el colector, que sería, entre comillas, 430 volts partido el R5. Y yo sé que para que mi LED encienda, necesito tener por lo menos 10 miliamperes. Ah, esa es la condición. Ya. Oye, Entonces, yo no entendí ese paso. ¿De dónde sacaste esos 430? ¿Cuál? acá mira, el LLBK que hago por ¿Sí? la rama de acá, despejo la corriente, en realidad da igual eso, porque al final lo que hice fue reemplazar ocupando la relación lineal del transistor, que es la que está aquí. Ujú. ¿Sí? De reemplazar me sale ese 100. Y que 430 partido inicial. Claro, 4,3 volts por los 100 de la... Ah, arriba. Perdón, perdón, claro, claro. Entonces, después, y aquí ya como que soy un poco más preciso con la desigualdad. Entonces paso este para acá, este para abajo, y finalmente llego a que el R5 tiene que ser menor a 43 kilo Kilómetros. Claro. para que el LED por lo menos encienda. ¿Cachai? Y eso lo Buena, hice buena. considerando el valor de corriente mínimo que me daban de operación para el LED. Igual había Excelente. dejado anotado esto por si es que llegaba a ocurrir una desgracia aquí y me daba algún valor imposible. Si hubiese sido ese el caso, no me queda otra que descartar que está en zona lineal y trabajar con el circuito equivalente de la saturación. Pero dudo que aparezca algo tan rebuscado, la verdad. No, no suele ser así tan malvado todo. Y lo que les decía, este ejercicio, a ver un momento, que tenía uno extra, pero me parece que lo agregué al final. Un segundo que lo bajo al tiro y... Ok, ok. que era otro que aparecía en esa guía, pero que se parecía bueno, entre comillas se parecía al Thevenin que estaba al comienzo. Un momento. Oh, no lo tengo aquí. Pero era. Aquí está el certamen. Ah, no, está aquí. Era este. Pero este no lo alcancé a desarrollar por completo, eso sí, paso a paso. Pero como pensé que la cosa se concentra más en lo teórico, déjenme ver porque no tengo el digital la hoja, porque si no, no se la voy a poder mostrar. Aquí en el celular sí la tengo. Un momento. Ese fue como el último que agregué, por eso no se actualizaba. Ujú. Ah, ya caché qué pasó. Se me agotó el almacenamiento en el scanner. Por No eso fue. no me agrega la hoja más. Oye, a ver, espera, ya. Igual no la puedo pasar de otra manera.
No, va a tener que borrar algo. Un segundo. No hay problema. Oye, una duda así random. ¿Qué ¿Sí? condición habría que poner para que el diodo no se queme? El LED en este caso. Tendrías que tener, más que pensando en un LED, quizás pensando ya como en un diodo en general, ¿Ya? eh, te tendrían que dar la tensión de ruptura que se le llama. Que si te fijas, Ah, cuando mostré el modelo acá, claro. aquí aparece como una discontinuidad en el eje. O sea que ya como para un valor de tensión contraria a la que se polariza, pero es muy grande, o sea, para valores muy grandes, ahí dependiendo de la potencia en la que uno esté trabajando, porque acuérdense que igual hay electrónica que se aplica a circuitos de mayor potencia. Eh, una vez que se supera ese límite, el semiconductor se polariza igual para el otro lado. O sea que esta condición de operación estricta que aparecía en el modelo ideal se quiere, Claro. pero ahí ya Wow. estáis en una zona de operación no deseable. O sea, ya estáis dañando el equipo, Está quemando la cuestión ahí. claro, quemándolo todo el ritmo. Hoy la cuestión maldita esta no me deja subir el- la hoja que faltó. Si me la mandáis por WhatsApp. Es que no ¿O me no? deja mandarla si no actualizo la cuestión. Pero voy a sacarle foto así de. Voy a sacarle foto directa. Sí, hacía la mala. Un poquito de alumno y chao. Eh, la voy a mandar por WhatsApp. O sea, tampoco es que, pues, como dije, no alcancé a resolver el ejercicio completo, pero sí dejé como el razonamiento que habría que seguir. Porque en realidad ese ejercicio era medio larguito. Bueno, te dejo la foto en el WhatsApp Pero y podría. la voy a abrir aquí mismo. Bueno, El negro. negro SM. Así. Ordinario. ¿Estás egresado? Sí, pero igual queda su resto para titularme porque quedé con una deuda del último año. Así que, Oh, Pucha. pero no tiene ramos por lo menos. claro, Hay que ver igual, la positiva. me imagino dando el semestre online estaría un poquito estresado. Sí. Terrible. Más encima con el estrés. Terrible. Ya, pero aquí más o menos dejé como. Es que esto no se lo puedo explicar tan con palabras, por eso hice al menos el esquemita de cuál era el razonamiento a seguir para empezar a hacer el ejercicio y para que después de inmediato ustedes se van a dar cuenta como toda la matemática que había detrás de hacer este ejercicio. Si se fijan, tienen ya la fuente de tensión continua, tienen un diodo que tiene solamente una tensión de operación, no tiene una resistencia, y tienen un capacitor con un valor inicial de tensión. Entonces, ¿por dónde parto? Al igual que como se hacía esta lógica para ver en qué zona de operación está el transistor, bueno, eh, asumo los dos estados posibles del circuito que tengo. Como les había dicho, si se agrega otro semiconductor más a un circuito como este, significa que tendría que empezar a probar las distintas hipótesis o combinaciones que habrían con esos dos semiconductores, los dos conduciendo, los dos cortados, uno conduciendo y el otro cortado, el otro cortado y el otro conduciendo, así. Ya. En este caso serían solo dos opciones. O el diodo conduce, y si conduce, tendría que tener una corriente en ese sentido, y si la corriente tiene esa referencia, la corriente tendría que ser mayor a cero, después del cálculo de las ramas que se dan en este circuito. Ujú. Ahora, si se fija, aquí yo no sé si se fijaron que de repente dibujo las fuentes de tensión continua así o asá, son lo mismo. Sí. Eh, por ejemplo, yo cómo lo haría.
como les dije, no alcancé a terminar de resolverlo bien, pero como yo lo haría para comprobar rápido, sacaría, por ejemplo, un equivalente Thevenin que vea la resistencia R8. Y con eso al tiro tengo como un circuito sencillo para calcular esta corriente. Y con eso ya compruebo si mi hipótesis era correcta, si estaba conduciendo el diodo inicialmente. ¿No voy a hacer las 3 mallas? ¿Hacer el LDK en las 3 mallas? Es muy lento eso, ¿no? Es que claro, o sea, sí, o sea, si tú me preguntas si lo puedo hacer ahora mismo en vivo, si tuviera una... No, me refiero a que, sí, porque tengo las dos fuentes, po. No entendí el paso, ¿por qué asumiste el condensador como fuente? Ah, ya, piénsalo así. Es que lo hice como para no complicar el asunto, pero piénsalo así. Porque a nosotros, mira, te voy a mostrar un poquitito, aún no te lo muestro, pero todos los ejercicios que yo tengo de mis ramos de electro y de electrónica, siempre eran esta misma onda, pero con un interruptor. Ponte tú aquí donde está la flecha roja, justo había un interruptor. ¿Ya? Entonces desde un tiempo cero, se cierra el interruptor y ahí tengo como una discontinuidad. O sea, tengo un límite de mi circuito en T0 menos y en T0 más. ¿Ya? Ujú. Quédate con esa idea. Entonces, ¿qué pasaría si aquí tuvieses un interruptor también? Justo, es que aquí también no sabría dónde ponerte el interruptor para que todo el comportamiento se mantenga. Pero lo que sí, la idea que te quiero dar es que pienses que esa topología de circuito está de pronto, desde un instante cero. En alguna parte algo se ¿Ok? cerró. Y en ese instante cero más, que es como una foto, en esa foto el condensador está representando una fuente de tensión con esa carga. No tiene dinámica porque estoy como en el instante cero más. Ya, perfecto. Es solamente para corroborar la hipótesis de cómo parte el diodo. ¿Cachai? Ok. Entonces, siendo... Pero es que tengo dos porque esa fuente de 50 puede disminuir o puede aumentar, pues si es que yo lo cargo o lo descargo, ¿verdad? No Claro, puedo aumentar. o sea, podría aumentar eventualmente. No lo sé. Depende de cómo se dé la A operación. eso voy, pues. Yo no, Claro, a yo no eso me voy. atrevería a decir Entonces, nada, pero viendo los valores de la fuente, el resto son puros elementos pasivos, lo natural sería pensar de que el condensador se va a descargar. Exacto. claro, Pero ¿cómo lo va a hacer? Eso todavía no lo sabes si no sabes qué pasa con el diodo. ¿Cachai? El paso claro. uno. Esa era mi duda. El semiconductor es el que te corta así como pasar primero, ¿cómo parto? ¿Qué hago? ¿Cómo está comportándose el circuito en un inicio? Entonces, eh, son solamente dos posibilidades y como te dije, este análisis es válido solo para el instante infinitesimal del cero más. Una foto Claro. donde no hay comportamiento dinámico aún en el condensador. Por eso es una fuente continua. Ujú. Y tomando el análisis de esta manera, como te decía, ahí ya tienes todas las herramientas de Thevenin, por ejemplo, para poder resolver esto más fácil. Porque tienes pura fuente y resistencia. Claro. O también podrías hacer transformación de fuente. O también podrías darte cuenta que aquí hay un circuito estrella, transformarlo a delta y ver si así se hace más fácil. Pero me parece que eso es como un alargar. Ahí tenéis tres caminos. Hacerlo por malla, plantear el sistema de ecuación y resolver. El otro camino sería hacer transformación delta estrella, o estrella delta en este caso, hacer transformación de fuente, y ahí ya te quedaría relativamente fácil sumar, pero ahí ya tendríais que gastar como más tiempo en dibujo, o sea, redibujar el circuito con Ujú. las transformaciones y todo eso hasta dar con el... Porque cuando uno hace transformaciones de fuente, suelen quedarte cosas en serie o muchas cosas en paralelo y eso uno sabe sumarlo fácil. Pero si tú aplicas el método de Thevenin como tal, eh, claro, en este tipo de circuitos yo creo que está ahí jodido. Lo más fácil era hacer la transformación delta estrella, que Si es, nosotros no vimos delta estrella, no. Su superposición también puede igual. claro,
también se podría utilizar Con superposición. Thevenin ahí queda más fácil que una fuente Pero menos. en el fondo, Oh, me cagaste. vais con una fuente y con la otra, y ahí el resto de cuestiones se simplifica totalmente. Claro, es un poco más largo, pero Es que esa es la cosa. más Un bonito. circuito como este, no hay forma corta de sacárselo. Eso es como algo... Pero tú haces tu Thevenin en el condensador, entonces el condensador lo sacáis, medí el potencial ahí y así es todo el Thevenin. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comprobando? Este circuito que estoy analizando, ¿para qué instante es válido? Es solo para el cero más. No estoy considerando bajo ningún punto de vista ningún comportamiento dinámico en el condensador. Claro, Entonces, claro. mi elemento de interés aquí, donde tengo que corroborar la hipótesis que planteo, es el diodo. Sí, Entonces, tendría más sentido, pero es como por un tema de cálculo. Yo necesito, una vez hecho el supuesto, averiguar si la corriente que circula por el diodo supuestamente cerrado es consistente con la hipótesis. Si la corriente me da negativa, considerando la referencia que tomé ahí en el esquema, significa que la hipótesis es falsa. ¿Cachai? Entonces, ahora el cómo yo llego al valor de corriente que circula por ese diodo ya se puede hacer por distintos métodos de cálculo. Pero como, por eso decía, más que nada es la idea de cómo se resuelve el ejercicio y entiendo. cómo se Al resolverían. final, ¿Mm? que al final como te están pidiendo el gráfico de carga o descarga del condensador, por eso digo que, ¿por qué no yo me doy un escenario? Ahora entendí por qué está mal, pero me doy un escenario, por ejemplo, el diodo conduce y mido el potencial donde está la fuente del condensador, los 50 voltios. Es Entonces, que eso, eso. ¿Mm? eh, Dale, dale. el comportamiento dinámico lo empiezo a determinar una vez que ya tengo como en definitiva mi circuito definitivo, ya sea Ya, A o B. Y ya de ahí recién puedo como ya decir, ok, ahora tengo mi circuito, básicamente te va a quedar un circuito RC, sea cual sea el caso. Te va a cambiar el R Thevenin y el B Thevenin, pero lo que ve el condensador va a ser el circuito reducido de una de estas dos alternativas. claro. Y de ahí, cuando llegamos a esta parte del ejercicio, volvemos al ejercicio 1. ¿Cachai? Al que primero que hicimos cuando partimos. Por eso les decía que quizás, como no lo terminé de hacer, tampoco lo encontré tan dañino porque, claro, puedo hacer el cálculo, después si quieren se lo envío, de las corrientes de todo esto, pero lo importante era la idea. Y en principio, este es el que me entrega las dos opciones de circuito a trabajar y ya después, si se fijan desde aquí, lo que ve el condensador, porque acuérdense que esto momentáneamente es una fuente, pero lo que ve el condensador sería o un cable aquí o el circuito abierto aquí, por lo tanto no circula corriente por esta resistencia y el equivalente ya lo voy haciendo con todos los elementos pasivos y activos que tengo para acá. Como tú dijiste, retirando el elemento, el condensador. Retiro el Claro, condensador, en ese escenario. claro, pero dependiendo de cuál de los dos escenarios se esté dando. Ahí, como te decía, va a quedar quizá un poco engorrosa la transformación de fuentes, quizás, o sacarse esa estrella de ahí. Generalmente cuando te colocan circuitos de este estilo es como para obligarte a hacer malla. Si no tenéis un método más poderoso con el que atacar, sí o sí vais a tener que hacer las corrientes de malla y plantear el sistema de ecuaciones y determinar cuánto vale tu corriente. Para este caso sería lo mismo, básicamente. Pero Bueno, inclusive aquí sería mucho más fácil, porque aquí, por ejemplo, ¿cómo lo haría yo? También sacaría un Thevenin de... En realidad, es que el Thevenin es la herramienta lejos más útil. Por ejemplo, si yo le la sacar aquí al condensador, retiro el condensador, eh, tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia, ahí podría hacer transformación de fuente. La transformación de fuente sería como lo que hicimos acá.
sé que lo tengo en una PPT, pero es lo mismo que está aquí. O sea, sería hacer el equivalente al Norton. Claro. Y con eso, resultaría que esta resistencia quedaría en paralelo a esta. Si ahí hago el cálculo en paralelo, después podría hacer la inversa, pasar de Norton a Thevenin, Y te querían en serio. y ahí me quedan en serio. Chuta, se me perdió la... Y ahí estaría listo ya para resolver, po. Claro, pues ahí voy a sacarte la corriente que está por acá, por ejemplo, ahí te sacáis la tensión que cae aquí, después y ahí te vais devolviendo. Después tiráis un LSK acá, y ya te quedan muy pocos valores por sacar. Entonces ahí ya después con eso te quedaría calcular la tensión que cae entre esos dos nodos, que este nodo, al no circular corriente por aquí, sería lo mismo que llegar hasta acá. Y ahí tendrías que comprobar que la tensión ánodo-cátodo, que como lo vimos aquí en la definición del diodo, se define en contraposición al sentido de conducción del diodo, si cumple con que supera el valor de operación de tensión del diodo, entonces este sería el El escenario. correcta. Y como hablamos, y ya sea este escenario o el otro, el circuito se reduce por Thevenin, y el circuito que te quedaría al final sería el mismo que hicimos acá. Cuando teníamos esto y después lo redujimos y llegamos a algo así, sería lo mismo. Porque ya sabes que tienes puras combinaciones de fuente y resistencia. Sí o sí, por el teorema de Thevenin, vaya a llegar a esas dos. Y la ecuación diferencial que modela esas dos es la misma que determinamos acá. Y ya con esto tienes para hacer el gráfico. Y el gráfico de ese tipo de funciones es mejor hacerlo también como por superposición. O sea, yo primero dibujo como la exponencial, ese modo natural que va decayendo, y después considero aproximadamente, porque siempre que se pide un dibujo a mano, obviamente no es todo tan exacto, dando como unos valores principales de amplitud, de valor inicial, pero sería la superposición de este modo natural que decae con el valor en estado de este escenario. Y eso sería como la lógica que hay detrás de cómo resolver ese ejercicio. La parte más engorrosa, determinar cuál de las dos condiciones se da. Después, reducir el circuito se puede hacer fácil con transformación de fuente, al menos en este caso. Eso sí, en este caso, si se diera que el diodo conduce, aquí estaría jodido al comienzo para hacer la transformación de fuente. No podrías. Tendrías que buscar otro modo, ya sea considerar... no, mira, si me preguntan a mí qué sería lo más fácil y corto aquí, sería hacer la transformación delta estrella. Que yo sé que lo tengo por aquí. Creo que la vi en un video, como Ah, aquí lo tengo. esa misma, me imaginaba que era esa, weón. Mira, ¿es esto o es hacer malla? ¿Cachai? Sí, sí, es maravilloso. Sí, lo vi, lo hice en un ejercicio y que como puta la weá no me enseñaron esto, weón. ¿Y qué pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia de hacer eso en este circuito? Te quedaría aquí una resistencia que va de Una, ese nodo a ese nodo, de ese nodo a ese nodo, de ese nodo a ese nodo. Se van en paralelo y era. sí, sí, acaba de hacer eso en papel, weón, y queda muy bonito. No se me ocurre otra forma, la verdad. Por eso Maya es demasiado tedioso. Y para eso está Thevenin, y para eso están todas esas reglas de transformación y de reducción. Ahora, vamos al... Había faltado uno. Con ese faltaría solamente este, que es el que yo decía que les quedaba debiendo. Claro, Pero, a ver, así como hicimos el análisis a la vista de los demás ejercicios, que en general no se alejan tanto, pero este igual es denso. No podría decir con toda seguridad de que el bosquejo sirva, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo primero acá?
tengo una fuente de tensión alterna de 100 Hz. El término que acompaña aquí, el argumento que acompaña al tiempo es omega. Siempre es 2pi por f. Entonces, 2pi por 200 Hz. Y bueno, la constante del... eso es lo otro. Esa constante que está acá, La chilla. al menos yo no sé si habrá sido un error de tipeo. Es que esa es la cosa. ¿Ya? Este ejercicio tenía como varios detalles que no hallaba por dónde pillarle sentido. O sea, al final, básicamente, por eso fue que no me quedó la duda de qué es lo que iba a hacer. Y además no lo puedo simular acá porque aquí no tengo el modelo de transistor como tal. Pues hay unos que son un poquito más... Es casi lo mismo, pero al no ser igual, prefiero no mostrar simulaciones con eso. Igual aquí están todos los ejercicios que no incluían IGBT, que eran como para calcular los Thevenin y los valores de las señales. Así que ahí, de todas maneras, no es nada aparte de lo que está a mano. Pero acá, a ver, que me cuesta hallarle sentido, pero lo que yo haría en principio sería tirar la ecuación diferencial que modela... no, es que está raro porque uno se vería tentado a sacar un equivalente de Thevenin, pero tendría que saber trabajar con superposición, si quisiera hacerlo así, para hacer un poco más corto el ejercicio. Yo me acuerdo que cuando resolvíamos mallas así con transistores y condensadores, el profe omitía los condensadores, los sacaba para afuera y hacía un supuesto, no me acuerdo cuál, pero hacía un Estado supuesto estacionario. y eliminaba todo. Es que estado estacionario sería ese supuesto. Pero ahí no tiene sentido la pregunta. Es No sé, que, a ver. No puede ser. es que en alterna el condensador se estaría constantemente cargando y descargando. No alcanzaría un estado Claro. estacionario como lo vimos antes, que se cargaba totalmente y... Eso sí, aquí igual hay una fuente de tensión continua. Y eso igual se puede entender como si estuviese en paralelo a esta, por cómo hice el circuito equivalente en el otro ejercicio. O sea, en el fondo yo puedo Claro. duplicar esta fuente y aterrizarla. Claro. Pero si fuera ese el caso, o sea, yo puedo asumir estado estacionario, me piteo derechamente los condensadores, estarían actuando como dependiendo, mira, no tengo la capacidad de partida, pero asumiendo que pudiese cargar a todo lo que da, la fuente que está al lado eventualmente lo cargaría completo. Y con eso estaría como acumulando y liberando energía, pero en paralelo a esa rama. Entonces la que estaría dominando el comportamiento sería básicamente esa rama. Junto con esta, obviamente, con el equivalente que saldría... Ahí también saldría un equivalente Thevenin si hiciéramos el supuesto de echarnos el condensador. Porque los Claro. Pues condensadores... sí es que domina esa rama por la magnitud. Claro, porque la fuente es muy pequeñita. Ya. 0,00. Sí, yo igual Medio. omitiría el condensador y jugaría con la otra rama. Claro, y en este caso yo asumiría que las corrientes empezarían, o sea, que el transistor se iría a zona lineal, por lo tanto las corrientes empezarían a subir y eventualmente cargarían completamente los condensadores. Ahora, sí o sí habría que reducir primero este circuito que está acá, todo este circuito. O sea, incluyendo estas 20 kiloohms que están acá arriba. Aunque eso Claro. se podrían reducir más rapidito haciendo como un Thevenin considerando esta rama y la de arriba. Claro, Igual te como lo quería hicimos en el una otro ejercicio. resistencia de 10 y un voltaje de 6. Claro. Quizá ahí se podría optar por superposición. Esa es como una alternativa simple que se me ocurre. Pero sería una superposición como con cierto alcance. Porque al tener un elemento no lineal en medio de todo el circuito, tendría que estar súper consciente de la zona de operación en la que estoy suponiendo que estoy.
sea, considero solo la fuente continua, me piteo la alterna, el condensador se carga al tiro, porque acuérdense, apagar una fuente de tensión significaría voltaje cero, o sea, cable. Claro. Y ahí te quedaría el condensador en paralelo a esa fuente, en algún momento se va a terminar de cargar, y vas a poder determinar para esa superposición un LBK que circule por esta rama de abajo, que te permita calcular una expresión que tenga la corriente en la base y esta resistencia de acá. Y después lo mismo, pero borrando la tensión continua y agregando solo esto. Y ahí podríais tener un comportamiento dinámico para esta rama de acá abajo. Ahí igual tendría un... Esto lo podríais simplificar los dos en uno, pero al apagar esa fuente, esto queda conectado a tierra, se va paralelo con ese, o sea, quedaría la mitad aquí. Estos dos se hacen un equivalente en paralelo. Y aquí sí o sí tendría el divisor de corriente. O sea que aquí ya se complicaría un poco la malla. Tendría como incógnita la corriente en el emisor, la corriente por esta rama equivalente junto con la de arriba, y la señal de pequeña amplitud. Y ahí sí tendría que tener el comportamiento diferencial en la corriente del capacitor, que es proporcional al diferencial de la tensión que cae sobre él. Entonces ya con eso podría empezar a trabajar el circuito a través de superposición. Yo lo veo más fácil. Y como tú decías, pues, si el profe solía asumir estado estacionario para este tipo de circuitos, en el caso del circuito continuo se daría que los condensadores se cargan, por lo tanto quedarían como circuito abierto. Claro, en Pero, el caso de los tres. pero considerando... sí, pues porque este también va a haber una corriente que viene del... La referencia que hay que respetar aquí es justo la que entra al transistor. No tiene nada que ver con esta que está en esta rama, porque al tener esa rama hacia allá se pierde como el sentido de referencia del modelo del transistor. Sería solo una corriente que entra al transistor y las otras dos corrientes las defino como mejor me parezca a mí. ¿Sí? Y eso también, pues reducir siempre el circuito de acá lo más que se pueda, asumir una zona de operación, comprobar que la hipótesis de operación que estamos tirando sea la correcta, y de ahí en más, bueno, como les dije, esto es como un tanteo visual de cómo sería el ejercicio, cómo se procedería, y en base a eso tendría que ir determinando todas las cosas que me pidan. Me imagino yo que esta fuente alterna debe afectar muy poco al comportamiento, por la diferencia de magnitud enorme que hay. Por lo tanto, para el punto 2.1, no me extrañaría que se trabaje solo con la fuente de tensión continua. Y ahí se darían todas las simplificaciones que vimos, y con la malla que teníamos acá abajo, despejábamos al tiro el RE. O sea, y para que El voltaje colector tierra. colector Voltaje tierra, colector tierra. la que cae aquí en la resistencia RE. Es la misma que te están preguntando. Aquí. Ah, no, disculpa, colector tierra. La arriba, el Colector BC. tierra, sí. Se suma el BCE. BC Claro, no la es. pérdida de potencia en la resistencia de arriba hasta abajo. O también, claro, es que podéis cerrar la malla por donde quieras, la verdad, pero sería, claro, desde este punto llegar a la Tierra a través de cualquier camino. Podría ser pasando del colector al emisor y después paso de aquí para abajo. Incluso ese camino sería más conveniente porque aquí tendría el condensador totalmente cargado. Ahora, el valor al que se carga tendría que determinarlo. No, es que al tener una variable incógnita no podéis calcular nada más. Te va a quedar todo en función de.
Entonces, no, te dijo Dios, tendría que asumir eso sí el tema de que el condensador está cargado, como para considerar que en el fondo por acá ya no circula más corriente, y te quedarías solo con la corriente que circula por esta rama del emisor. Si logras determinar la corriente del emisor, que es lo más probable porque aquí vaya a tener solamente una fuente continua de 12 volts y una resistencia, y asumiendo que está operando normalmente, o sea que el voltaje de la base al emisor es 0,7 volts, por cómo es el modelo, Ahora vaya y chao. ahí ya tenéis una corriente. Y ya después, el mismo procedimiento que hicimos en el otro, después ya te tiráis con el LVK que va desde el colector hasta la tierra. Claro. Ahí te va a salir la otra incógnita, pero ahí además vaya a tener como incógnita el parámetro del RE. Por acá tampoco circularía corriente. Y tendríais que ver que el valor que tome RE sea tal que la corriente de IB que circula por la base sea positiva. Pero como ya la habéis sacado, ese supuesto ya se cumple. Y tendrías que ver que se cumpla solamente la condición de voltaje. Que claro, al haber tirado el LVK tenéis que igualarlo a los 9 volts. O sea, tenéis que partir de acá. No, pues vaya a tener solo la caída de tensión. No, es mucho más fácil, mucho más fácil. Es harto más fácil, porque si partís de acá haciendo el LVK, tenía el BCD solamente, Claro. y la resistencia con una corriente que ya sabéis. No, a ver, no. El BCE no lo sabéis, po. Tendríais que sí o sí pegarte el LVK por acá o cerrarlo por este lado. No, estáis cagados, tenéis que saber ocupar todo el circuito. A ver, no. Esto es... Bueno, igual es medio complicado resolverlo mentalmente, pero íbamos relativamente bien, porque tendría esta corriente acá. Igual el ejercicio que hicimos al principio, si es que yo omitiera los condensadores, pues me queda arriba lo dio No, o sea, es la que tensión. RE no lo tengo. Yo sé que para sacar la tensión en este elemento tengo que hacer RE por la corriente base. La corriente base yo ya había dicho que la pude despejar, pues. Tengo que hacer RE por la corriente en la base, que ya la despejé, igual a 9 volts. Eso era todo. Pero la corriente en la base también te queda en función de R Eh, La corriente. cuando cerráis la malla por abajo. cuando cierro, claro, sí. Sí. O sea que Pero puedo quizás subir te queda algo de segundo orden, ¿cachai? Por ahí Claro, te va a quedar quizás como una raíz. claro. Pero puedo asumir también la tensión colector emisor 0,2, ¿no? Es que, mira, esa es la típica. No, yo no me atrevería a decir eso. O sea, sería como mi botón de Último pánico. recurso. Sí, Ya, perfecto. porque es demasiado Buenísimo. Barça llegar y decir que cero. No es tan Buenísimo. sencillo. Después, punto operacional a continua del transistor. Yo lo que entiendo de esa pregunta es como que opera en zona lineal. Eso es lo que entiendo, porque ahí ya depende del lenguaje del profe cómo escriba el enunciado. Y la ganancia pequeña señal sería como viendo la superposición, pero sacando del problema la fuente continua, la apago. O sea que ahí me quedaría ese punto conectado a tierra y sería un comportamiento bien extraño, la verdad. Y me imagino que la ganancia te la estarán pidiendo entre los terminales A y B. Para eso nomás se debe ocupar los terminales A y B. ¿Cómo se resuelve eso? Es que, pucha,